¿Han salido algo de los demás compañeros? No entiendo, pero solo hay 10 personas, 9 realmente. Lick, ¿Sí? hay una compañera que se llama Giselle Ramos, pero ella sí entró en la sesión pasada, pero hoy está enferma porque ayer le pusieron la segunda dosis de la vacuna y dijo que si se sentía mal. Entonces por eso no iba a entrar. La noqueó. Sí. Ok. Bueno, no sé qué estará pasando realmente. Voy a tener que revisar. Bueno, sé que ahorita creo que cambió un poco por aquí la lista de la clase. Estoy seguro que debe haber cambiado. Pero no sé qué estará pasando con el resto de los compañeros. Ok. Para los demás, Noelia, Celia, Sue, Scarlett. No tienen su cámara encendida. Ok. Por ahí está ingresando nuevo Noelia. Creo que está teniendo problemas. Bueno, algunos otros están entrando ahorita. Así que. Ok. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Quiero hacerles una pregunta hasta este momento. Bueno, en primer lugar, ¿cómo van con el video? El video es individual, recuerdo, no es en pareja. ¿Cómo van con la grabación del video? Ya tienen todo lo necesario para empezar a hacerlo. La actividad se entrega la siguiente semana, si no mal recuerdo. Lick, yo mandé a solicitar los test, pero el muchacho me dijo que hasta esta semana me iba a avisar. Encender la cámara, Lick. Solo voy por algo. Ya voy a encender la cámara. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, para que ustedes ya vayan avanzando en todo esto. ¿Quedaron con dudas con algo con respecto a lo que vimos el jueves pasado? ¿Todo quedó claro? ¿Estamos bien? Licenciado. Sí, Sí, bueno, yo hasta ahora entro a la clase, pero sí vi las grabaciones. Entonces la duda que me surgió fue, por ejemplo, ¿qué pasa si el niño dibuja en una misma hoja varios dibujos? Pero de un mismo, A segundos intentos, sí. no hay problema. El niño puede hacer la cantidad de segundos intentos que él quiera. Ah, Lo que sí nunca puede hacer es darle vuelta a la página y hacerlo en la parte de atrás. Eso sí no. ¿Ok? ok. Tiene una Casualmente, interpretación. perdón, dígame. Y tiene una interpretación el hecho de que dibuje varias veces el mismo dibujo. Sí. A eso vamos a entrar el día de hoy. El día de hoy ya vamos a empezar a ver un poco acerca de la interpretación emocional y empezamos a darle un análisis al proceso de calificación maduracional. Entonces hoy vamos a entrar y vamos a darle la finalización a ese proceso y posteriormente vamos a entrar a desarrollar el análisis de indicadores emocionales. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Si gustan, ahorita ya pueden ir apagando su cámara. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos. Yo les había comentado que ya vamos a regresar con el orden, ¿sí? Del análisis emocional. Y vamos a iniciar por las categorías de calificación. Ustedes recuerdan, nos habíamos quedado por aquí, habíamos visto el tipo de errores que nosotros podemos encontrar, que son 7, que es luego
Estos 7 errores se pueden clasificar en 4 categorías principales. Habíamos hablado de distorsión de la forma, de rotación, sustitución de puntos por círculos o rayas, perseveración, falla en la integración de las partes de una figura, sustitución de curvas por ángulos y adición u omisión de ángulos. Vamos a empezar a ver cada una de las figuras. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros obtenemos la puntuación cruda, ¿sí? Que voy a pasar a compartirles en un segundo el protocolo para poder recordar esto. Una vez que nosotros pasamos, ¿ok? Una vez que nosotros empezamos a calificar, ¿sí? Aquí, y nosotros obtenemos este puntaje crudo, ya vamos a ver cómo se califica. Una vez que nosotros tenemos ese puntaje final en el elemento donde dice puntaje maduracional, ¿ok? Una vez que nosotros obtenemos estos valores, nosotros vamos a compararlo y se puede interpretar, ya sea con base, en primer lugar, a la comparación del desempeño del sujeto, o sea, la cantidad de errores en la ejecución del niño, y esto lo comparamos con respecto a otros niños de la media de edad cronológica que tiene. ¿Ok? Entonces, quiero que se ubiquen primero en esta tabla, la tabla 1, nosotros tenemos por acá, y se va a analizar con respecto a la edad. Quiero que vean que, al igual que WIPSI, como vieron ustedes en medición 1, hay valores y hay rangos de edad. Este primer rango que va a los 5 años a los 5 años 5 meses, 5 años a los 5 años 11 meses, y así sucesivamente. Entonces, este es el primer proceso de comparación. Nosotros podemos tomar la edad cronológica del niño que nosotros estamos evaluando y luego decimos que donde dice media, ¿ok? Esa es la cantidad de errores que se espera para esta edad. ¿Ok? Toda esta parte de N, ¿sí? Toda la parte de la N, no la vamos a tomar en consideración porque esos son datos normativos. Eso quiere decir cuántas personas participaron en el proceso para desarrollar y tomar en consideración esta cantidad de errores. ¿Ok? Entonces, este es el primer punto de comparación. Vamos a comparar el desempeño del sujeto, o sea, la cantidad de errores con respecto a los niños de su propia edad cronológica. ¿Ok? En segundo lugar, podemos utilizar también el desempeño del sujeto con respecto al rendimiento en el mismo grado escolar. En la tabla 2 de nuestro protocolo, nosotros tenemos, ¿sí? No lo tenemos en nuestro protocolo acá, sino que solamente lo vamos a tener en las presentaciones y en el manual. Pueden compararlo con respecto a al grado escolar. Les muestro cómo se hace, pero yo no lo hago y muy pocas personas lo hacen. Porque si usted lo compara con respecto a la edad, al grado escolar, es distinto. Porque en primer lugar, hay niños a veces que usted evalúa que no están todavía en grado escolar. 2, hay variaciones dentro de los mismos grados escolares. Por ejemplo, les voy a contar mi caso en particular. Yo me salté un año porque a mí me saltaron de kinder para preparatoria. Entonces, yo siempre era el menor de todo el curso. Siempre fui el menor. Entonces, este tipo de diferencias que pueden existir a lo interno de los grados escolares son significativas en estas edades. No es lo mismo un niño de 5 años a un niño de 6. No tiene las mismas capacidades maduracionales. Entonces, yo les muestro cómo hacerlo y de igual manera, ¿verdad? Tomamos el grupo donde se ubica el niño y luego vamos a ver el puntaje esperado de errores para esa media. ¿Ok? Pero en lo particular,
para esta clase no lo vamos a usar y yo no lo utilizo tampoco. ¿Ok? Y finalmente, hay un proceso de comparación de acuerdo al nivel del desarrollo visomotriz, que también está expresado en edad. Esta tabla también nosotros la tenemos en nuestro manual, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es que buscamos la puntuación del error, ¿ok? Y luego buscamos el equivalente a su edad, ¿ok? Entonces, ¿cuál de los tres es el que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar el A, la opción A, que lo vamos a comparar con respecto a la edad cronológica y los errores obtenidos. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Perfecto. Recuerden, estarme escribiendo ahí al chat. Quiero leerlos, quiero oírlos. Ok. Entonces ahora empecemos. Ahora sí vamos a ir figura por figura y error por error. ¿Ok? Entonces, la primera figura que nosotros vamos a ver, que es la figura A, tiene, recuerdan, 4 tipos de errores. Y el primero de ellos es el de distorsión de la forma. Eso quiere decir de que, recuerden que la figura A en específico tiene 2 figuras geométricas. Tiene un círculo y tiene un rombo. Entonces, o un cuadrado, da igual, o sea, lo que cambia es la ubicación nada más. Entonces, cuando el círculo o el cuadrado están excesivamente achatados o deformados, se va a considerar como distorsión de la forma. ¿Ok? Vean algunos ejemplos que se les muestran acá. También, si los dos lados del cuadrado no se encuentran en el punto de intersección con el círculo, eso quiere decir de que, si ustedes ven por acá, ¿okay? Vean esta figura y vean esta figura. Si ustedes ven en esta figura, no se cierra, en ninguna de las dos se cierra el rombo. ¿Sí? Debería de verse. Ay, perdón. ¿Okay? Así es como debería de verse la figura. Y cerradito aquí. No es lo mismo hacerlo con lápiz que en la pantalla. Entonces, así es como se debería de ver, se debería de cerrar. Pero tanto en esta como en esta no se cierra el cuadrado. Pero hay grados de error. Por ejemplo, si usted hace la comparación a dónde se cerraría este en específico, que son esas líneas punteadas que ustedes ven. Y luego tenemos otra figura por acá, que también tenemos estas líneas punteadas de aproximadamente dónde finalizaría. Vamos a encontrar de que hay niveles, hay grados. Entonces, en este primer caso donde dice no se computa, quiere decir que no se toma como un error, porque la discrepancia que hay para poder cerrar ese cuadrado es mínima. Pero en el caso del segundo ejemplo que nosotros estamos viendo, la diferencia que hay llega hasta más allá de la mitad del círculo. Entonces, en este tipo de errores sí se computaría. O sea que sí se tomaría el error. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ese es el primer tipo de error que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo, podemos encontrar que dentro del mismo error que de ahora en adelante, quiero que ustedes vayan siguiendo, ¿sí? 1A, ese es el primer error. 1A. Pasamos al siguiente. Okay, tenemos 1B. Okay, entonces, cuando yo les hable de un error, ¿verdad? Yo les diga, búsqueme el error 6A. Entonces, usted ya debe saber de cuál estamos hablando. Un último ejemplo con respecto al error 1A es que la figura, que es el cuadrado en específico, tenga adición u omisión de ángulos. En este caso, vean, lo vamos a hacer como en las
en la dirección de las manecillas del reloj. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo. Entonces, tampoco se cierra si ustedes hicieran la comparación. Por ende, entonces, esta figura, por lo menos el rombo, el cuadrado, está completamente achatado, no tiene una forma en específico, hay adición de ángulos y tampoco cierra. Entonces, en ese tipo de errores o de ese tipo de figuras, vamos a puntuar. ¿Estamos? Ok. Siguiente error, error 1, que también estamos hablando de distorsión de la forma. Pero el siguiente es cuando una de las dos figuras es el doble de grande que el otro. Como por ejemplo acá. ¿Sí? Vean el círculo y vean el cuadrado. Entonces, en primer lugar, quiero que vean ese cuadrado. Ese cuadrado cumple con el error 1A también. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué cumple con el error 1A? ¿Qué opinan? Porque se ve achatada. Exactamente, La forma. porque está achatado. Y en segundo lugar, también cumple con el error 1B, porque fácilmente esta figura de acá, o sea, el cuadrado, cabe 2 veces dentro de ese círculo, ¿cierto? O sea, no hay dudas que estos caben. Entonces, en la desproporción, cuando nosotros tenemos una figura que es 2 veces más grande que la otra, vamos a puntuar el error 1B. ¿Estamos bien? Ok, vamos ahora entonces al error 2. El error 2 es rotación. Hay algo muy importante que ustedes deben de comprender. Siempre el eje que nosotros debemos de poner va con base a la figura. Eso quiere decir. Okay. Ay, qué lástima. Eso no lo puedo mover. Voy a tener que hacerlo mal. Ok. Entonces, nosotros siempre para poder determinar dónde existe el error, si ustedes ven esta línea, estas líneas de análisis que ustedes ven por acá, ¿ok? Van con ese eje horizontal. Para poder entender si hay una rotación o no, debemos de establecer nuestro eje principal. Y el primer eje que nosotros vamos a utilizar para esta figura es un eje horizontal. ¿Ok? Porque así es la figura originalmente. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a comparar dónde se encuentra. Voy a cambiar de color. Dónde se encuentra este ángulo con respecto al ángulo original. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Entonces. Sí. Gracias. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Este es el eje. No, lo puse muy arriba. Este es el eje, ¿sí? Que tiene el ángulo, ¿no? ¿Dónde nace ese eje? Ese eje nace, ¿verdad? En la interconexión del círculo, ¿ok? Con el rombo. O sea, a partir de ahí, yo voy a buscar a dónde hace la intersección con el siguiente ángulo. ¿Cierto? Este ángulo, lo voy a marcar ahorita, este ángulo debería estar acá. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo veo estas diferencias que existen entre entre el punto original de donde debería estar y donde realmente está, ahí es donde hacemos el análisis si cumple o no cumple con 45 grados. ¿Ok? Si ustedes recuerdan un poquito para que ustedes estén en línea conmigo,
este eje, ¿verdad?, corresponde a un eje de 90 grados. ¿Ok? Acá lo vamos a poner. Esto es un eje de 90 grados. ¿Ok? Entonces, a la mitad de ese eje es un eje de 45. Entonces, cuando esa diferencia supera los 45 grados, es cuando nosotros consideramos que existe rotación. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? No. Ok. En el caso de rotación, ya no voy a volver a explicar porque creo que les queda bastante claro a partir de acá. Por eso les digo, hablen ahora o callen para siempre. Porque cuando veamos un error de rotación, vamos a avanzar, ¿ok?, en los siguientes ítems. El siguiente error, que es el error de integración, es el fallo que tiene el individuo al unir el cuadrado y el círculo. Entonces, hay dos elementos importantes. Puede ser que se traslape mucho, como en este caso, y en el caso anterior que nosotros habíamos visto, en el cual sí se va a computar, cuando esta diferencia sea como nosotros lo vimos anteriormente. Y el otro tipo de error que nosotros podemos ver, acá, un segundo, es cuando la figura, quiero que se enfoquen en este ejemplo de acá, cuando la figura está más de 3 milímetros separados el círculo del cuadrado. Ahí es cuando se conoce como integración. ¿Estamos bien? Entonces quiero que vean este tipo de errores que yo les coloco. Esto está en el manual, ¿ok? Pero quiero que ustedes lo vayan manejando de buena manera, ¿ok? Entonces, quiero hacerles la pregunta, por ejemplo, ¿qué significa esta parte que está aquí en la parte baja? Que dice 1A, 3. O aquí, 1A, 1B, 2, 3. El tipo de error que se comete. Exactamente. Entonces, si usted tiene alguna duda en cuanto al caso que se le va a asignar, puede venir a la presentación, puede ir al manual y usted va a revisar y va a ver qué tipo de errores hay. Entonces, por ejemplo, en el caso que les acabo de poner, aquí tenemos el error 1A, que habla de distorsión de la forma. Veamos que aquí hay omisión de ángulos. ¿Ok? No es un cuadrado, se convirtió en un triángulo inclusive. Y el error 3, que es integración de la forma, que hay más de 3 milímetros de separación entre las dos figuras. O, por ejemplo, vean este caso, ¿verdad? Tenemos 1A, 1B y 2. Tenemos distorsión de la forma. En lugar de ser un cuadrado, fue un círculo. El error 1B quiere decir de que esta figura cabe fácilmente 2 veces en la siguiente figura. Y error 2, que tendríamos rotación, porque en lugar de estar en el eje horizontal, está en un eje vertical. Y así sucesivamente. ¿Vamos bien? ¿Dudas con la primera figura? Todo bien. Ok. Y por aquí les coloco algunos ejemplos adicionales. ¿Ok? Pasemos entonces a la figura 1. En el caso de la figura 1 y figura 2, tienen algunas similitudes. Entonces, el error 4 hace referencia a distorsión de la forma. Dame un segundo, porque les voy a estar enseñando. Un segundo, para poder mostrar las tarjetas, para no estarlas dibujando.
Chica, no lo encuentro, muchachos. Denme un segundo. No las tengo ahorita a mano. Creí que las tenía. Permítanme un segundito. Ah, no, sí, aquí está. Ok. Ahora sí. Por favor, si ven que estoy hablando de algo que no están viendo, háganmelo saber. ¿Ok? Porque si ustedes ven, estoy cambiando mucho de pantalla. Entonces, en el caso de la figura 1, que nosotros vemos por acá, es una figura que consta de puntos. ¿Ok? Y aparte de ser puntos, la distancia que hay entre cada uno de ellos es significativa. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Entonces, el primer tipo de error que nosotros podemos tener es que esos puntos se conviertan en círculos, como ustedes ven por acá. ¿Ok? O sea, se supone que el niño cuando dibuje, voy a hacer mi mejor esfuerzo por dibujar con el mouse. Entonces, se supone que cuando el niño dibuje el punto, si lo haga de esta manera. ¿Ok? No de esta manera. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos convertidos, ¿verdad? Esos puntos en círculos, pero deben de ser mínimo 5 o más. ¿Ok? Y aquí es donde entra muy importante cuando nosotros debemos de contar este tipo de situaciones. ¿Ok? Hay una regla muy importante que ustedes deben de aprender y es esta regla que ustedes dan. En caso de duda, no computar. ¿A qué nos referimos con esto? Si usted tiene una duda con respecto a si tiene el error o no tiene el error, vamos a considerarlo como que no lo tiene. ¿Ok? Siempre va a ser como nuestra respuesta a la situación. ¿Por qué? Porque este tipo de errores deben de ser visibles, deben ser claros. Por ejemplo, ustedes aquí no tienen duda de que aquí en lugar de puntos, me refiero a esta figura, aquí en lugar de puntos son círculos. Nadie tiene dudas, ¿cierto? O alguien tiene una duda de que yo creo que pueden ser círculos o yo creo que pueden ser puntos. En esa no, Ligue, la de abajo sí tengo mis dudas. Exactamente, pero si ustedes ven todas estas de acá, en todas estas de acá, no hay una duda de que son círculos y no puntos. Pero en las de abajo existe duda. Y por eso el ejemplo dice que no se puntúa, no se computa. Este tipo de error de acá, ese sí se computa. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Algo importante también acá. Si el niño, en lugar de realizar círculos, hace rayas, no se puntúa, pero tiene una interpretación emocional, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Por eso dice que las rayas no se puntúan. En este caso también aplica rotación y de nuevo, recuerden, ¿verdad? Como les expliqué de que se hace el análisis. ¿Dónde debería de terminar y dónde termina la línea? Entonces, aquí fácilmente, si ustedes recuerdan el ángulo de 90 grados, más o menos por ahí va, fácilmente tiene los 45 grados de rotación. ¿Ok? Pero también, este es como un tipo
muy obvio de rotación. Pero también puede ser que el niño, por ejemplo, haga un dibujo más o menos de este tipo, en el cual claramente se ve que desde el punto inicial hasta el punto final y donde debería de estar, hay 45 grados. Lick, ¿Sí? por ejemplo, no sé si esto entra ahí, si el niño hace un puntito arriba, uno abajo, uno arriba, es que no sé cómo explicar, no sé si yo puedo dibujar en la Creo que pantalla. sí O puede como dibujar. que, Creo de que está don, en la parte de arriba que usted puede anotar. no me sale. Ok. Bueno, pues digamos que Entonces, sería no. como un tipo, como un zigzag, por así decirlo. Digamos que intenta ir en línea recta. El primer punto lo pone en línea recta, bien. Después el punto un poco más abajo, después otro un poco más arriba, pero así como hacer un zigzag, ¿me entiende? Que a la hora de unir puntos se forme un zigzag. O sea, a ver, más o menos. ¿Sí? Ajá, ¿Algo exacto, así? así. Sí. Ok. Bueno, usted dice como que se pareciera a la siguiente figura, que es la figura 2, que tiene una cierta similaridad. Ok, en este tipo de error no hay rotación. Ok, ay, perdón, se fue demasiado grueso. A ver. Acá. Ok, si usted compara el punto inicial y dónde termina el siguiente punto, no hay más de 45 grados, ¿cierto? Entonces no hay rotación. Sin embargo, sí podemos nosotros tomar en consideración de que ese tipo de fragmentación que hay entre líneas, que es una línea ondulada de cierta manera, va a tener una explicación a nivel emocional. ¿Estamos? Muy bien. Sí. ¿Resuelta la duda? Entonces sí se pone como error. No, aquí no. En rotación no. No se tomaría como distorsión. Ya vamos a llegar por ahí. Ajá. Ahí vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, el siguiente tipo de error, que es un error que es denominado perseveración, es cuando el niño hace más de 15 puntos en la línea. Recuerden que tenemos máximo hasta 12, ¿ok? Y la perseveración es cuando tiene más de 15 puntos en la línea. Entonces, ¿no se considera como una distorsión de la forma? No. ¿Por qué no se considera una distorsión de la forma? Porque incluso, como les había comentado, aún las rayas, por ejemplo, en este caso, quiero mostrar, por ejemplo, esta primera figura. ¿Ok? No logro ver bien. Esta primera figura tiene algunos círculos, ¿sí? Y también tiene rotación. Pero si ustedes ven detalladamente, estas últimas que hace la persona pueden ser Son percibidas rayas. como rayas. Incluso estas también del inicio pueden ser percibidas fácilmente como rayas, pero no se computan. ¿Ok? Pero sí tiene una explicación a nivel emocional. Incluso esa línea ondulada, ¿verdad? Tiene una explicación de orden emocional. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Por ejemplo, vean este siguiente error. Por ejemplo, en este por acá, que tiene los 3 tipos de errores, que tiene círculos en vez de puntos, que tiene perseveración porque tiene más de 15 y aparte la rotación. Es una rotación que creo que supera fácilmente los 90 grados. ¿Ok? ¿Sí? Supera fácilmente los 90 grados. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Figura 1. ¿Dudas?
¿Nadie? Bueno. Ok. Siguiente figura, figura 2. Aplica exactamente el mismo procedimiento anterior, ¿verdad? Nosotros vamos a comparar nuestra figura inicial, ponemos el mismo eje que nosotros comparamos, ¿sí? Y hacemos una comparación en cuanto a esta línea. Algo importante, en la figura 1 no nos complicamos porque solo era una hilera. Aquí son 3 hileras, son 3 filas. Entonces siempre nosotros vamos a comparar el último punto de la última hilera con el primero. ¿A qué me refiero con esto? No voy a comparar este con este, porque ahí hay más grados que aquí, ¿cierto? Entonces siempre voy a comparar la hilera más baja en comparación al punto inicial, al ángulo inicial, ¿ok? Siempre nosotros vamos a tomar en consideración esto. Rotación no me voy a detener mucho tiempo aquí. También el siguiente error, que es el error 8, que es integración, es que la persona omita una o dos hileras de círculos. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerden que la figura tenemos, como les vengo diciendo, tenemos 3 hileras. ¿Ok? 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Que, por ejemplo, una hilera completa de estas no la haga. Entonces, que en lugar de tener 2, en lugar de tener 3, tiene 2 hileras. ¿Ok? Aquí entra en consideración no tanto el número de círculos, que si ustedes ven aquí no son puntos, son círculos. Aquí puede ser que la persona dibuje nada más esta cantidad de círculos, pero si dibuja las 3 hileras, ¿verdad? Se puede tomar como correcto. ¿Ok? Ya voy a entrar un poquito en detalle con esto. Porque lo importante de esto es que la persona tenga las 3 hileras, ¿ok? Y además de eso, también puede ser que la persona añada una hilera. O sea, que tenga 4 filas en lugar de 3. Y estos dos tipos de errores son conocidos como errores de integración. ¿Estamos bien? ¿Claros hasta aquí? Sí. Entonces, si ustedes ven, esta figura nada más tiene una hilera. Otro tipo de error que puede ocurrir es que la persona utilice, ¿ok? Que el evaluado utilice la hilera de la figura 1 y exactamente abajo de ella empiece a dibujar la siguiente. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, ya hizo la figura 1 y luego viene y empieza a hacer la figura 2 utilizando la hilera 1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos acá? A pesar de que tiene 3, ¿sí? O sea, en teoría tiene las 3 hileras, pero esta primera hilera no es de la figura 2, es de la figura 1. ¿Estamos? Pues también puede ocurrir este tipo de error. Entonces, integración es omitir una o dos hileras de círculos, utilizar la primera hilera de la figura 1 o que nosotros tengamos la adición de una hilera más. ¿Ok? También puede ocurrir, me voy a adelantar un segundo acá, a que la persona tenga 4 o más círculos dentro de la hilera. Por ejemplo, quiero que vean el error aquí en esta parte. ¿Ok? Este tipo de error. ¿Ok? Visiblemente pareciera que hubiera mínimo entre 4 y 5 hileras. ¿Cierto? O sea, porque no hay como una claridad de dónde inicia o dónde termina.
Entonces, en primer lugar, debemos de comprender que estas variaciones que lleva por acá, puede ser que la persona, al no tener como una misma fila o una misma línea, puede ser que en lugar de tener 3 hileras bien ubicadas, puede ser que la persona haga 4 figuras en una hilera. Como por ejemplo, imagínense esta figura que estamos teniendo acá. ¿Okay? Ahí están las 3 hileras bien definidas. Pero puede ser que una persona, por ejemplo, utilice por ejemplo, y coloque en su afán, ¿verdad? Que estaba dibujando. Puede ser que en algún momento coloque 4 puntos en una hilera, por ejemplo. Ese tipo de error también se podría puntuar como un error de integración. Cuando nosotros tenemos 4 o más círculos en la mayoría de las columnas. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Entendida. ¿Dudas? Perfecto. Y el último error, que es el de perseveración, que vamos a tener más de 14 columnas de círculos en una hilera. Entonces les quiero mostrar los errores. Por ejemplo, en este primero tenemos error de rotación y tenemos error de, el que acabamos de ver, perseveración. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la comparativa? Ponemos nuestro eje horizontal, el último que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Y hay una rotación de 90 grados. Aparte de eso, hay más de 14 columnas. Igual por acá, tenemos la misma situación. ¿Sí? Comparamos, hay una angulación bastante amplia. Aparte de eso, tenemos perseveración. ¿Ok? Y en este caso, si ustedes ven, este tipo de error, no hay como una claridad de que tenga rotación, ¿cierto? Si usted hace la comparación, tendría que colocar un transportador y determinar si cumple con los 45 grados o no. Realmente no los cumple, pero sí cumple con el siguiente error, que sería el error de integración. Quiere decir que omitió una hilera completa. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? Todo claro. Ok. Quiero mostrarles también qué pasaría si tenemos una pequeña cantidad de círculos dibujados. Quiero que vean acá, esta figura tiene 3 columnas y 3 hileras, ¿cierto? Y la autora determina que este ejemplo no se puntúa como error. Eso quiere decir de que tenemos un mínimo y un máximo de hilera. No, perdón, de hilera no, de columna. O sea que con mínimo 3 podríamos aprobarlo y no puntuar ningún tipo de error en omisión. Pero, si ustedes ven el siguiente error y la siguiente situación, tenemos un error que tiene solamente 3 hileras y una columna y 3 hileras y 2 columnas. Y en ambas situaciones se determina que el tipo de error que la persona ha cometido es el error de rotación, porque no hay un punto de comparación entre ambos. Y en segundo lugar, el error de integración. O sea que no hay la suficiente cantidad de columnas, a pesar de que tiene las 3 hileras, pero no tiene la suficiente cantidad de columnas, que son 3. ¿Estamos? Ok. Sí. Pasamos ahora a la figura 3. En el caso de la figura 3, tenemos la misma situación, ¿verdad? De los puntos anteriores. Tenemos distorsión de forma, que vamos a tener 5 o más puntos convertidos en círculos. Vamos a poder tener puntos
que son puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados no se consideran como errores. Y en el caso de dudas, recuerden, no computar, y las rayas tampoco se puntúan. En el caso de la rotación también, ¿verdad? Aplica el eje importante que nosotros debemos de tomar en consideración. Y recordemos que el eje que nosotros tenemos por acá, por ejemplo, es un eje horizontal, siempre. La importancia de cómo determinamos si hay rotación o no es donde nosotros colocamos nuestro punto inicial de comparación. ¿Se entiende cuando me refiero a esto? O sea, este es nuestro eje y esto es donde termina. Perdón. Entonces, la importancia de esto es que nosotros podamos determinar cuál es nuestro punto de partida. ¿Y por qué les digo cuál es nuestro punto de partida? Porque si ustedes ven en esta figura, como debe de desarrollarse la figura completa, es en un eje, un plano horizontal. ¿Ok? ¿Vamos? Entonces, si no está así en ese plano horizontal y se considera como rotación. Si está más arriba de los 45 grados, sí. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí está en grado 0, por así decirlo. O sea, porque está donde inició, ahí terminó también esa misma figura. ¿Cierto? Si ustedes ven, hay una alineación perfecta. Pero puede ser que de repente lo normal es que el niño empezó el dibujo, ¿verdad? En este eje y al final, por algunas desviaciones ligeras, terminó como por acá, este punto. ¿Ok? Entonces, este punto, por ejemplo, imaginemos que terminó acá. ¿Ok? Entonces, ¿hay mayor cantidad de grados entre uno y otro? Sí, no está alineado perfectamente. Pero la importancia de esto es que no debe de superar los 45 grados para considerarse como rotación. Si lo supera, es entonces rotación. ¿Vamos? Entendido. Listo. También, el siguiente error que nosotros vamos a tener, que es el 12, hay dos tipos de errores en el caso de integración. El 12A habla de la desintegración del diseño. Porque si ustedes ven el diseño como tal, ¿verdad? Muestra y es conocido incluso como cabeza de flecha, como punta de flecha. ¿Ok? Ustedes bordearan, ¿verdad? Toda la figura de esta manera, se convierte en una hilera como una punta de flecha, ¿cierto? Entonces, debe de tener un aumento progresivo de esta figura. Y si ustedes ven, el orden que lleva es un punto, 3 puntos, 5 puntos y 7 puntos. Entonces, cuando se pierde, cuando se distorsiona esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí es donde este tipo de error es puntuable. O sea, cuando el diseño no se logra ese aumento progresivo de cada hilera, como acabamos de ver. Vamos de 1 a 3, 5 y 7 puntos. Entonces, en ese caso, cuando la cabeza de flecha no se logra, ¿sí? Como la punta de flecha no se logra, el caso de integración entra en juego. Integración, en el caso del error 12A, que sería la desintegración del diseño. Pero también tenemos el tipo de error que es el 12D, es que a pesar de que se logre el elemento progresivo, ¿ok? Hay una sustitución de puntos, de círculos, por rayas continuas. Entonces, ese tipo de error es importante para poder determinar y también tiene un significado a nivel emocional. ¿Estamos? ¿Se entiende el error 12B? Sí, Lick.
Perfecto. Entonces, miremos los tipos de errores. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de errores. Tenemos el error 10, en el cual hay una rotación. Si ustedes ven a donde inicia, ¿verdad?, nuestro elemento, ¿verdad?, y el eje que nosotros deberíamos de tener con respecto al eje vertical, con respecto al eje vertical que debería de alcanzar, es una rotación completa. O sea, la figura, en lugar de verse de esta manera, se ve de esta manera. ¿Ok? O sea, hay una rotación evidente y aparte de eso hay una desintegración del diseño en el error 12A. O sea, la cabeza de flecha es irreconocible. ¿Ok? Miremos este otro error. ¿La cabeza de flecha es reconocible? Sí, sí es reconocible. Pero tenemos el error 10, que es rotación. ¿Cierto? Tenemos el error que en lugar de verse en un eje vertical, en un eje horizontal, termina en un eje vertical completo. También nosotros tenemos el error en el cual, el error 11, que es distorsión de la forma. Tenemos rotación también. ¿Okay? Distorsión de la forma, que tenemos círculos en lugar de puntos. Y además de eso, tenemos entonces la sustitución de puntos por rayas. ¿Estamos? ¿Se entiende por acá? Yo tengo una duda con el error 12A. No entendí muy bien, no recuerdo, no capté bien. Sí. El error 12A es cuando, recordemos que la figura, ¿verdad?, tiene como una cabeza de flecha. ¿Ok? Es una cabeza de flecha. Entonces, tiene un aumento progresivo, hilera por hilera y punto por punto. Entonces, el niño debe de ser capaz de poder tener esta figura. Entonces, cuando esta figura no se alcanza, es cuando el error 12A, que es el de desintegración de forma, entra en juego. Estamos, cuando la figura es irreconocible, o sea, cuando la figura no tiene un patrón claro, un patrón específico de cómo, de cómo se muestra en cuanto al diseño, ahí es donde se vuelve este tipo de error. ¿Claro? Sí, ya, gracias. Perfecto. Ok, entonces vamos a tomarnos un break rapidito. Son las 8:56, 8:57. Y regresamos a las 9:04. ¿Ok? Continuamos entonces. Vamos. Manifiéstese para saber que están aquí. Como fuera sesión espiritista. Perfecto. Okay. Listo. Entonces continuamos por acá. La siguiente figura, que es la figura número 4, el error que vamos a tener es el error de rotación. Esta es la que tiende a ser un poquito más complicada, porque hay varias formas de detectar la rotación. Por ejemplo, se espera que la figura, ¿sí?, sea dibujada de esta manera. ¿Ok? Pero, de esta manera, pero puede ser que, por ejemplo, el niño, esta figura, por ejemplo, la dibuje al revés. Y eso pasa. Por ejemplo, en lugar de dibujarlo como está de esa manera, lo dibuja de esta manera. Y entonces, aquí está claramente rotado. O, por ejemplo, puede ser que también ese cuadrado lo dibuje de esta manera. Y también está rotado. Con que esté rotada una de las dos figuras, el error puntúa. Pero también puede ser que la persona dibuje correctamente el diseño, pero que la rotación que haga es de las dos, sea las dos figuras que están rotadas. ¿Ok?
Entonces, esa es la que tiene que ser como un poquito más compleja en esta situación, porque hay errores de rotación, ya sea porque la figura esté rotada, como ustedes pueden ver acá, esta figura está rotada, aquí el conjunto, ambas están rotadas, ¿ok? Y también hay otras situaciones en las cuales la figura, el diseño de la figura, está bien hecho, pero esta figura en particular, que es como un bigotito, digamos, está rotada, porque debería determinar, borrar, el eje que nosotros tomamos en consideración es el mismo eje, ¿sí? El mismo eje del vértice del cuadrado. Y hacia ahí es donde debería de estar la línea también. Y si ustedes ven dónde finaliza, finaliza en este espacio. ¿Ok? Es más fácil acá. Poder ejemplificarlo. ¿Ok? Se espera entonces que estén alineados el centro de la figura del bigotito con el vértice. ¿Ok? Entonces, cuando es normal que esta figura, la segunda figura, que es como les digo, el bigotito, esté un poco rotada. Pero en estos casos, por ejemplo, si ustedes ven, la rotación es bastante considerable de dónde debería de estar y dónde está. ¿Ok? Ustedes ven por aquí. Y si ustedes hacen el cálculo hacia el centro acá, más o menos va por aquí. Entonces, fácilmente se sale de los 45 grados. Igual en este caso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este es el que puede ser un poquito más complicado en caso de rotación. Pero normalmente son muy evidentes este tipo de errores. El siguiente error, que es el error de integración, puede ocurrir en tres vías. En primer lugar, que es la más común, es que la figura, que las dos figuras estén separadas por más de 3 milímetros. Esa es la primera figura, ese es el primer tipo de error. El otro tipo de error es que la figura esté superpuesta sobre la otra, como ven este tipo de error. ¿Ok? ¿Me entienden hasta acá con los dos errores? Y vamos a ver el tercer tipo de error. ¿Vamos? Ok. Y el último tipo de error de integración es que donde debería de ser la intersección entre las dos figuras es en el vértice del cuadrado. Y cuando se mueve entonces de ese vértice, así como lo ven también en esta figura, y se mueve a otras zonas, es un error por integración. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Esta es la figura, si me preguntan a mí, la figura un poquito más compleja de calificar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Licenciado, disculpe, no escuché la primera. El primer tipo de error ¿Sí? es cuando las dos figuras están separadas por más de 3 milímetros o cuando la figura está superpuesta, o sea que una de las dos figuras está por encima de la otra. Y el tercer tipo de error es cuando la intersección que debe ocurrir entre el toque que debe de existir entre las dos figuras está movido del vértice del cuadrado. Gracias, Lick. Listo. Ok. Algunos ejemplos entonces que nosotros podemos ver. En este caso, los tipos de errores que tenemos son rotación e integración. Entonces, veamos, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una figura, por ejemplo, que solamente cumple con el error de integración porque
está bien dibujada la figura, pero el punto de toque entre ambos se encuentra movido. ¿Ok? Este tipo de error, que tenemos ambos, tenemos tanto rotación como integración. Vean, no se toca la figura por más de 3 milímetros. Y aparte de eso, la rotación, ¿verdad?, del eje donde debería de estar inicialmente, que es este eje, realmente se encuentra a partir de este otro eje aquí. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Muy bien? ¿Dudas con la figura 4? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Qué onda? ¿Se durmieron o qué? Todo Celeste. bien, Nick. Bueno. Figura 5, modificación de la forma. Ya lo hemos visto. 5 o más puntos convertidos en círculos. Ya lo hemos visto. Las rayas tampoco van a puntuar. Y los círculos o puntos agrandados o parcialmente rellenos no se van a puntuar. Rotación también de igual manera. 45 grados o más a partir de la figura va a puntuar. También tenemos en el caso de integración, que tenemos dos tipos de errores, que es la desintegración del diseño, que por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, en lugar de tener un círculo, un semicírculo mejor dicho, tenemos por ejemplo acá un cuadrado, acá tenemos un ángulo, aquí tenemos literalmente dos ángulos, aquí tenemos un círculo completo, en lugar de tener la figura, ¿sí?, que es un semicírculo. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora bien, perdón. Este es más sencillo de calificar porque ya ustedes han tenido la experiencia previa. Entonces vean por acá. En primer lugar, el tipo de error que nosotros tenemos acá, que es el error de desintegración, ¿sí?, del diseño, en el cual la figura se pierde por completo. En este caso, obviamente, no podemos establecer si hay rotación o no hay rotación, porque realmente, ¿cuál sería la línea de base acá? No hay una línea de base para poder determinar. Por ejemplo, en este caso, nosotros sí podemos observar que existe el error de desintegración de la forma. No tiene la forma que debería de tener. Y aparte de eso, tenemos puntos, círculos en lugar de puntos. ¿Ok? En este siguiente ejemplo, por acá, tenemos rotación y tenemos distorsión de la forma en el sentido de los puntos. En lugar de hacer puntos, tenemos círculos. Por ejemplo, acá tenemos un puntaje de desintegración del diseño más rotación, ¿sí? Por acá tenemos otro ejemplo en el cual hay desintegración del diseño, hay rotación y hay también entonces desintegración de la forma. ¿Estamos? Este es mucho más sencillo, por eso no me paré tanto a discutir un poco este tema. ¿Ok? ¿Dudas? Para que entonces podamos avanzar a la siguiente figura. Ok. Entonces, en el caso de la siguiente figura que nosotros tenemos, gracias, permítame un segundo.
Ok, perdón. Para la siguiente figura que nosotros tenemos, por acá, voy a cambiar. Para la siguiente figura que nosotros tenemos, esta es una figura bastante fácil de calificar también. En el caso de la figura 6, tenemos dos ejes. Tenemos un eje horizontal y tenemos un eje vertical. Pero lo importante de esto es las fluctuaciones que hay, ¿ok? Porque no son líneas rectas, sino que son, es realmente una línea sinuosa en el sentido de que hay variaciones en cuanto a este tipo de situaciones. Entonces, hay dos tipos de errores en cuanto a la distorsión de la forma. El primero, que es el 18A, es que esas curvas van a ser sustituidas por ángulos. Como por ejemplo, ustedes ven por acá, en lugar de tener los movimientos de curva, tenemos ángulo aquí, ángulo acá y aquí. ¿Ok? ¿Se entiende cuando nos referimos a que las curvas son sustituidas por ángulos? Por ejemplo, acá también tenemos ángulos en lugar de curva, ¿sí? Y en cada una de ellas. Ángulo, ángulo, ángulo y ángulo. ¿Estamos? Ese es el primer error de distorsión de la forma. Y el segundo error, que es el 18B, es que no hay curva en una o en ambas hileras. Y en lugar de tener curvas, tenemos líneas rectas. ¿Ok? Los siguientes errores son el error de integración, en el cual las dos líneas, ¿verdad?, deben de cruzarse, ¿sí?, en un punto intermedio. Entonces, ya sea que alguna de las dos figuras se crucen, pero en un extremo, ¿sí? Si ustedes ven por acá, vean el cruce donde ocurre, o que ambas tengan una pobre integración en cuanto a que las líneas se cruzan demasiado o las líneas están entrelazadas, también se considera como un error de integración. Y finalmente, el error de perseveración es que vamos a tener 6 o más curvas sinusoidales completas en cualquiera de las dos direcciones. Eso quiere decir, una curva completa se reconoce como aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Esto, en la parte final, nosotros no lo podemos contabilizar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Miremos algunos ejemplos. En este caso, para esta figura, tenemos 3 tipos de errores, de los 4 posibles. El primer tipo de error, que es el 18A, ¿a qué nos referimos? La distorsión de la forma con 3 o más curvas sustituidas por ángulos. Exactamente. De ahí tenemos el siguiente error, que tenemos el error de integración, porque si ustedes ven, ni siquiera se tocan las líneas. ¿Ok? ¿Cierto? No hay ningún tipo de toque. Y finalmente tenemos también perseveración, que tenemos 6 o más curvas en cualquiera de los dos sentidos. Entonces ustedes ven por acá, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De igual manera arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este error, por ejemplo, vemos que el error que se tiene acá es el error de integración, porque nunca se tocan las dos figuras. En este tipo de error tenemos, perdón, en este ejemplo tenemos el error tanto de aparición de ángulos, ¿sí? Si ustedes ven por acá, hay muchos ángulos, y también tenemos perseveración en estas curvas en específico. ¿Ok? ¿Se entiende cómo calificar la figura 6?
Ya casi vamos a terminar. ¿Dudas? En la figura 2, en la que los errores son 18A y 20, no hay error de integración, ¿no? En esta. Ajá. No, porque si usted ve la figura realmente, si usted ve aquí el punto de unión ocurre en la mitad vertical y en la mitad horizontal. El problema hubiera sido, por ejemplo, que imaginemos que estas partes no existen, ¿sí? Y que se hubiera unido ahí, por ejemplo. Ujú. Ahí sí podemos decir de que la integración ocurre porque se tocan apenas en un extremo, como ocurre, por ejemplo, no. Aquí la línea está completamente entrelazada y aquí no se toca. Pero aquí, por ejemplo, si nosotros borráramos estos y dijéramos que nada más se toca ahí, desde ese punto, ahí sí pudiera haber integración. Recuerden siempre la regla básica de Bender. En caso de duda, no computar. ¿Ok? En caso de duda, no computar. ¿Vamos bien? ¿Dudas con la figura 6? Ok. Lee, Dígame. y eso de no puntuar, ¿no cree que afecte a la hora de dar la evaluación del niño o de la niña? No es que afecta, sino lo que pasa es que a veces en este tipo de pruebas, y así como ustedes también lo van a ver en Psicodiagnóstico 1, entra mucho en juego la pericia del aplicador. Entonces, obviamente, entre más oportunidades y más experiencia tiene al calificar, mayor certeza va a tener del resultado. Entonces, esa consigna de no puntuar cuando haya duda, principalmente aplica para los especialistas nuevos, digamos, para ustedes como estudiantes o para personas que no han tenido tanta experiencia, porque están como, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque realmente cuando ustedes ya empiezan a adquirir mayor experiencia en cuanto a la aplicación de estas pruebas, se van a dar cuenta de que no van a tener dudas, que todo va a ser mucho más claro para ustedes. Entonces, ya no va a tener algún impacto en la calificación. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ahora, en cuanto a la figura 7 y figura 8, son muy parecidos los errores que nosotros vamos a encontrar. Vamos a encontrar los errores de rotación, que ya lo hemos conocido, ya lo hemos hablado mucho. Puede rotar en cuanto a la forma, puede rotar en cuanto a la disposición, en cuanto al toque que existe entre las dos figuras, porque les quiero mostrar que en esta figura, en la figura número 7, tenemos dos, yo lo veo como crayones, que se traslapan entre uno y el otro. Entonces, puede ser que la persona, ¿verdad? En el caso de rotación, se rote por completo una de las dos figuras o que se roten las dos figuras también. ¿Ok? Ese es algo que ya hemos visto con tema de rotación. En el caso de la distorsión de la forma, hay dos tipos de errores. En el caso de la desproporción del tamaño entre los dos hexágonos, o sea que uno es más grande, mínimo el doble que el otro, este es el mismo error que nosotros vimos en la figura A, o la distorsión de la forma en su segunda clasificación, que es cuando los hexágonos están excesivamente deformados. Eso quiere decir de que hay adición u omisión de ángulos. Les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el error, ¿verdad? Que no hay, ya vamos a ver un poquito de la integración, pero tenemos el primer error, por ejemplo, de que ambos hexágonos están completamente deformados. Por ende, el error, aquí le faltó el 2, el error que tenemos acá es el 21B, porque no
O sea, no se pueden percibir correctamente, hay omisión de ángulos, no tiene una claridad realmente este tipo de valores. Igual, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el error 21B está presente, 21B, 21B, 21B. En este caso, quiero mostrarles en este último que aquí está el 21A, que aquí es lo que nosotros hablábamos, que esta figura, ¿verdad?, fácilmente cabe 2 veces en esta otra figura. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Con esos 2 errores. ¿Okay? Acabamos de ver errores de distorsión de la forma en cuanto al tamaño, distorsión de la forma en cuanto a la adición u omisión de ángulos y rotación. Y el último tipo de error, que es el error de integración. En el caso de integración puede ocurrir en 2 vías, al igual que lo vimos anteriormente. Puede ser que se traslapen demasiado. Vean el traslape que existe, ¿sí?, entre las 2 figuras. Ligeramente se toca. ¿Ok? Puede ser que se traslapen demasiado o que no se toquen. ¿Ok? O sea, puede ser que, como ustedes ven por acá, que se traslapa demasiado. O sea, literalmente uno de los 2 hexágonos pasa por encima totalmente del otro. O en el otro tipo de error también que puede existir es que apenas se toquen o no se toquen, como ocurre acá. Ustedes ven, no existe ese traslape entre uno y el otro. ¿Estamos bien? Algunos ejemplos por aquí. Tenemos el error de rotación, ¿sí? Está rotado. Hay omisión de ángulos, hay hexágonos irreconocibles. Esta figura cabe 2 veces en esta otra. Y adicional de eso, hay integración porque apenas se toca. ¿Estamos? ¿Muy bien? ¿Dudas con esta figura? Esta figura es bastante fácil también de calificar. Igual que la figura número 8. Ok. Vamos entonces a avanzar a la figura número 8. El primer error, que es distorsión de la forma. Aquí tenemos 2 figuras. Tenemos un hexágono y tenemos un rombo. Ok, tenemos el hexágono acá y también tenemos un rombo al centro. Entonces, si cualquiera de las 2 figuras está excesivamente deformada, ya sea porque tiene ángulos agregados o ángulos omitidos, aplican para este tipo de error. Por ejemplo, vean acá. Esto, el hexágono, está bien, pero no está el rombo. Acá, por ejemplo, tenemos un hexágono bien hecho, pero el rombo se convirtió en un triángulo. O finalmente en esta, en el cual hay ángulos omitidos, así como el rombo está excesivamente deformado. ¿Ok? La rotación, lo que nosotros ya hemos visto, ponemos nuestro eje y a partir de ese eje, si está movido, vamos a tener entonces la calificación para el puntaje de rotación. Por ejemplo, se los muestro. Este es el eje horizontal. Termina acá. ¿Ok? Cumple con los 2 criterios, ¿verdad? Cumple tanto con el criterio de que, por ejemplo, aquí en lugar de ser un rombo es un círculo, en lugar de ser un hexágono es un cuadrado y además de eso la figura está rotada. ¿Ok? Igual por acá. Quiero mostrar, ponemos horizontal. Cumple con los 45 grados. El hexágono está totalmente
achatado, está irreconocible y por ende también el rombo se convirtió en un círculo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Dudas, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Ok, perfecto. Entonces, a ver. En la parte final de la presentación hay un ejemplo para que ustedes puedan calificar. ¿Ok? Y ustedes lo puedan ver. Pero también les recuerdo, ese es el final de la presentación, pero no la hemos terminado. ¿Ok? Recuerden que vamos ahora a la parte de los elementos emocionales. El manual de Bender no está en la plataforma. No. El manual de Bender ustedes lo consiguen. No, yo no lo tengo de manera digital. Ese lo tienen que conseguir ustedes por su cuenta. Con el licenciado Rubén. Con él lo pueden conseguir. ¿Vas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, volvamos. No, voy a volver a la presentación para enfocarnos ahora en el análisis emocional. Ok. Entonces, quiero mostrarles, vamos a ver. En mi prueba no lo incluía. Con el licenciado Rubén. Scarlett. Sí, Lick, yo le compré la prueba la semana pasada y solo me trajo el protocolo y las láminas. No me trajo el manual. Entonces yo creí que usted lo iba a subir, por eso le consultaba. No. Tiene que escribirle. El licenciado me dijo, déjeme, antes de que yo vaya a meterla de andar o algo por el estilo. O no sé si es que tiene otro costo con el No. protocolo. Aquí me puso el Bender 250, libro, tarjetas y hojas de respuesta. Entonces de repente fue que se le olvidó o algo. Ok. Entonces, pero escríbale, Carlos. No se va a quedar así. ¿Estamos? Sí, Lick, yo le voy a escribir al finalizar la clase. Bueno, lo voy a llamar mejor para consultarle. Perfecto. Entonces ahora vamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces usted va a tomar, ¿verdad? El protocolo. Una vez que usted ya tiene su hoja, ¿verdad? Donde va a trabajar y va a empezar a marcar todos los errores que son aplicables para el niño. ¿Ok? Pero tenemos que distinguir que hay dos elementos distintos. Les había comentado, en la columna 1 tenemos el puntaje maduracional y en la columna 2 y columna 3 tenemos puntaje de organicidad. Recuerden, ¿verdad? Un poco la parte teórica de esta prueba, porque nosotros vamos a tener tanto los elementos de adquisición maduracional, así como de posibles lesiones orgánicas. Entonces, ¿qué corresponde y qué es lo que ustedes van a hacer? Es en cada uno de los espacios y en cada uno de los errores que ustedes vean que el niño lo tiene, ¿sí? Que cumple con ese tipo de error, entonces ustedes van a ir agregando una X o un check o lo que ustedes quieran agregar. ¿Ok? Entonces, primero, salgan con esa columna 1, que es el de puntaje maduracional. ¿Ok? Una vez que ustedes ya tienen ese puntaje,
lo van a colocar entonces en la sumatoria final, ¿sí? Y lo colocan donde dice puntaje maduracional. ¿Estamos bien? ¿Todos claros? ¿Estamos? Sí. Ok. Y de ahí, a partir de los errores que nosotros ya tenemos en nuestra columna de puntaje maduracional, vamos a verificar en nuestras dos columnas de puntaje de organicidad, a ver si también cumple con criterios específicos. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo el trabajo que se va a desarrollar aquí. Entonces, usted va a tomar en cuenta los errores que ya están plasmados en su columna y ahora va a compararlos con respecto al puntaje de organicidad. Entonces, por ejemplo, en el error 1A que mostró, ¿verdad? Imaginemos que el error fue porque omitió ángulos en el caso del rombo, por ejemplo, omitió ángulos. Entonces, yo voy a marcar en ese espacio donde dice solo omisión o ángulos extra. Y este se convierte en un error, en un indicador de organicidad significativo. Eso quiere decir la columna 2. Y la columna número 3 es de los indicadores altamente significativos. Ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Entonces yo voy a ir tomando y voy a ir comparando esto. Por ejemplo, en el caso del error 3 en la figura A, si ustedes ven al lado en columna 2, hay un espacio en blanco, también exactamente haciendo alusión al mismo error. Por ende, voy a marcarlo aquí también. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué no entiende? ¿Su? No sé si es Susana, Suelen, Suani. Yo, licenciado. Licenciado. No, es que solo dice su, no sé qué Vale. termina. Susana. Tuhey. Vaya, ve. Sujei. Sí. A ver, cuéntame. No comprendí el por qué marcó en la columna 2 ese cuadro. Estos, los que Sí. acabo de borrar. Ok. Sí. Si nosotros ya tenemos el error, ¿verdad? En la columna 1. Ok, si nosotros ya tenemos en nuestra columna 1 el error, ¿sí? O sea, porque está presente, porque existe el error, ahora yo voy a verificar en el puntaje de organicidad si estos errores son significativos para detectar si hay alguna posible lesión orgánica. ¿Ok? Entonces, si usted ve, hay ciertas restricciones en cuanto al puntaje de organicidad. Algunas dependen de edad y algunas dependen de cómo desarrolló el dibujo. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el error 1A, el error 1A está presente en el puntaje de la columna 1. Entonces, yo voy a verificar en columna 2 y columna 3 si ese error es significativo para detectar algún posible error, alguna posible dificultad de lesión orgánica cerebral. Ahora sí. Pero, ¿en qué nos basamos para determinarlo? Se basa en que el error está presente. Ahora, ¿perdón? ¿Perdón? Sí, pero, o sea, no vamos a especificar qué problema tiene. ¿Cómo qué problema? La dificultad que está presentando. Es que es el mismo error. O sea, de distorsión de la forma, en puntaje maduracional, si está presente, también va a ser significativo en puntaje de organicidad. O sea,
No es que requiere de una calificación distinta. Automáticamente. ¿Perdón? Es automáticamente. Exactamente. El hecho de que el error esté presente, ¿verdad?, a nivel maduracional, también va a, no todos, porque quiero que vean que hay algunos espacios vacíos, ¿sí? Como por ejemplo aquí en el error 5, en el error 6, error 8, error 9, error 11, error 3, error 12B. O sea, no todos los errores porque aparezcan son significativos a nivel orgánico, pero cuando están presentes a nivel maduracional y también están presentes a nivel de organicidad, ahí es donde se vuelven significativos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Carla? Bueno, estoy confundida. En la columna 2 aparece, en la figura A, aparece edad más de 7. Me imagino que si tiene distorsión de la forma y el niño tiene más de 7 años, se marca también en la columna 2. Exactamente. Ok, pero en la siguiente columna, que es ahí donde ocurre mi duda, dice rotación. Y en la columna 2 también está la casilla, pero no hay restricción. Un rango de edad. Entonces se marca independientemente de la edad que el niño tenga. Exactamente. Porque cuando el error está presente, pero hay ciertos errores que son significativos cuando se alcanza cierta edad. Por ejemplo, en el error 1A que estamos hablando ahorita, el de distorsión de la forma, independientemente de la edad, si el niño omitió o adicionó ángulos, es significativo, independientemente de la edad. Pero si, por ejemplo, en el siguiente error, que es el 1B, el niño tiene 6 años y, por ejemplo, el dibujo, el cuadrado era 2 veces más grande que el círculo, pero el niño tiene 6 años, este error yo no lo podría colocar porque es requisito que el niño tenga 7 años o más para que sea significativo. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, en el error 3, que es integración, si ustedes ven la casilla está en blanco, eso quiere decir que independientemente de la edad, ese error es significativo a nivel de puntaje de organicidad. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para las dos columnas. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura 2, error 8, está presente. Si mi niño, si el niño que yo estoy evaluando tiene más de 7 años, entonces ese indicador es un indicador altamente significativo. Figura 3, error 12A, está presente y si el niño tiene más de 6 años, también es significativo. Figura 4, error 14, la casilla no tiene ningún tipo de restricción y el error está presente, ese error también es significativo. Entonces hacemos el puntaje y sumamos todo en la columna 2 y colocamos en el espacio apropiado de la columna 2 y sumamos todo lo que nos da la columna número 3 y lo colocamos en el espacio de la columna 3. Y luego estos dos puntajes los sumamos para darnos un puntaje total de daño cerebral. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Dudas? No sé si no hay dudas o Puntaje de cerebro. ¿Perdón? Disculpe, sobre el puntaje de daño cerebral, ¿qué colocamos? O sea, hace la sumatoria de cada columna. Columna 2, columna 3 y luego suma estas dos columnas. Y la siguiente clase vamos a ver qué se hace con esta información.
¿Estamos bien? Sí, sí, gracias. Ok. Ok, dudas. Quiero que enciendan la cámara ahorita porque ya casi estamos terminando. Ok. Dudas. ¿Quedó todo claro? Calificación. Ya sabemos cómo obtener el puntaje maduracional. Ya sabemos cómo obtener también los puntajes de organicidad. El jueves que nos veamos vamos a explicar qué se hace con esta información. ¿Ok? Cómo se califica y cómo se toma en consideración. ¿Ok? Antes que nos vayamos, ¿ok? Quiero que, bueno, en primer lugar, solo hay 16 personas hoy. No tengo ni la menor idea si se agregaron más, qué pasó. En teoría, en el listado oficial, ya le digo. En teoría, en el listado oficial hay... Hay 25. Entonces, faltan por ahí algunos. Entonces, en el campus, yo ya le subí una carpeta que dice protocolo vendor. ¿Ok? ¿Se fijaron? Son 6 protocolos con 6 historias clínicas. ¿Ok? Esos son los protocolos que ustedes van a empezar a utilizar. ¿Ok? Entonces, yo les solicité que ustedes se dividieran y que trabajáramos en parejas. ¿Ok? Vamos a trabajar en parejas para esto. Entonces, busque su pareja y hagan esos protocolos. ¿Ok? Yo les voy a asignar el próximo jueves cuál es el protocolo que usted va a trabajar para el desarrollo del informe que ustedes van a entregar en unidad 4. ¿Ok? Pero necesito que los vayan viendo, vayan hojeándolos y empiecen a practicar para que nosotros discutamos la próxima clase los puntajes obtenidos. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Alison, tal vez si puede mandar el enlace del grupo por acá al chat. Sí, licenciada, lo mismo le iba a pedir porque yo tuve dificultades con el correo institucional y por eso no me ha llevado el enlace de la clase. Ok. Entonces no tengo el grupo. Ok, tal vez si me ayuda Alison y yo hoy voy a revisar nuevamente el listado, voy a cotejar qué pasó porque sí hay algunas personas que no estaban agregadas. Entonces lo voy a revisar y una vez que hagamos la corrección, igual les va a caer el correo electrónico, la invitación al grupo de correos, no de WhatsApp. WhatsApp es otra cosa. ¿Ok? Mientras tanto, vayan trabajando, hay mucho trabajo por hacer. Para los que se agregaron recién, los videos de las clases ya están subidos. Y solo permítanme, quiero revisar esto. La siguiente semana, esta semana en teoría nosotros tenemos ya la entrega del video de venta. Creo que lo voy a postergar la entrega porque era para este viernes. Era para este viernes 24, la voy a postergar unos 3 o 4 días más. ¿Ok? Pero vayan trabajando. O sea, que se los mueva la entrega del video no quiere decir de que se van a tirar panza arriba a esperar a que llegue el día y no tener el video. Entonces voy a moverlo para el siguiente miércoles 29. ¿Ok? Recuerden que el 28 tenemos ya nuestro primer examen. O sea, ya el próximo martes. ¿Ok? Que es el examen teórico. ¿Ok? No queda mucho más por ver información. Lo que nos queda son los indicadores emocionales. Y luego la siguiente semana vamos a empezar a hacer prácticas con los protocolos. Y la siguiente semana vemos cómo integrar esa información en el informe para que también vayan trabajando de eso para la unidad número 4. ¿Estamos? ¿Dudas por acá? Okay. El video, licenciado. ¿El video qué? Sobre el video,
es similar al que está en la plataforma, el que debemos hacer, ¿verdad? Debe de ser así. O sea, debe de ser así, debe de hablar de disposición de los materiales, cuáles son los materiales que utiliza, cuál es la consigna, cuáles son los puntos importantes donde usted debe poner énfasis, ese tipo de cosas. Ah. Excelente. Gracias. Listo. Ok, entonces si no hay más dudas, vayan avanzando y para el jueves traigan ya su pareja para que puedan trabajar. ¿Ok? Tiene el micrófono apagado, Alison. No, pensé que iba a decir algo. Ok. Listo. Entonces, pórtense bien y nos vemos el jueves. Bye. Gracias, adiós. Vemos, Lick. Gracias, Gracias. Ley. Gracias, Bye. Liz. Buen día, Bye. compañeros. Buen día.